Bueno, para continuar, ahora tenemos que la hiperplasia prostática benigna se va a definir histológicamente como un aumento de la glándula prostática. El tamaño de la glándula va a aumentar y va a determinar una obstrucción del flujo urinario que me va a originar síntomas en el tracto urinario inferior. Tenemos que la hiperplasia prostática benigna es el tumor benigno más habitual en varones, con una prevalencia histológica que va desde 8% a los 40 años y un 90% a partir de los 80. Esta va a causar la muerte de 30 de cada 100.000 varones en los países desarrollados y es una de las enfermedades que va a originar mayor gasto sanitario. Entonces, tenemos que la edad avanzada y los andrógenos testiculares tienen una importancia fundamental y es ahí donde proviene la etiología y a donde va dirigido la terapia farmacológica de esta patología. Buenas tardes, hoy hablaremos sobre hiperplasia prostática benigna, pero antes vamos a hacer un recuento anatómico sobre la próstata. Ella forma parte de los órganos genitales masculinos y está dividida en tejido glandular, abarcando 2/3 de todo el tejido contenido dentro de la cápsula prostática y 1/3 que pertenece a tejido fibromuscular. Luego vamos a tener que ella morfológicamente es difícil de sistematizar, pero tradicionalmente existe una sistematización que lo hace en 5 lóbulos. Tenemos el lóbulo anterior donde pasa por delante de la uretra, el lóbulo posterior donde pasa por detrás de la uretra y debajo de los conductos eyaculadores, 2 lóbulos laterales, uno derecho y uno izquierdo, donde pasan ambos al lado de la uretra. Y por último tenemos un lóbulo medio que pasa entre la uretra y los conductos eyaculadores. Posteriormente hablaremos sobre las relaciones intrínsecas de la uretra y primero vamos a encontrar la uretra prostática. Si observamos la imagen en la diapositiva, la imagen de la izquierda, vamos a tener que esta uretra atraviesa la próstata y forma una concavidad hacia adelante. Ella podemos observar en la imagen de la derecha que se dilata y me forma los senos prostáticos. Y dentro de estos senos prostáticos se abren unos orificios que son los conductillos prostáticos. Posteriormente vamos a tener los conductos eyaculadores. Estos conductos eyaculadores me van a atravesar la próstata por detrás de la uretra. Ellos son oblicuos y van a terminar uno a cada lado de lo que es el colículo seminal. Por último tenemos el utrículo seminal, que es un pequeño divertículo de la uretra prostática que él se abre en lo que es el vértice del colículo seminal. Si observamos la imagen de la derecha, en la parte central de la imagen vemos 3 orificios. Uno de estos es el utrículo prostático y los 2 laterales son los conductos eyaculadores. En cuanto a las relaciones extrínsecas de la uretra, primero vamos a tener unas anteriores que está formada por el esfínter externo de la uretra, la lámina prostática, el espacio retropúbico, la pubis y la sínfisis del pubis. En cuanto a sus relaciones laterales tenemos la fascia pelviana parietal, el ligamento puboprostático, el arco tendinoso de la fascia pelviana y el músculo elevador del ano. Posteriormente tenemos que en posterior vamos a encontrar el recto, específicamente el tabique recto vesical, y en la parte superior, en cuanto a sus relaciones, vamos a tener 2 vertientes. La vertiente anterior, que está en relación con el cuello vesical, el orificio interno de la uretra y el trígono vesical. Y la vertiente posterior está en relación con las vesículas seminales y la terminación de los conductos deferentes. En cuanto a sus relaciones inferiores, vamos a tener el espacio perineal profundo, que es el diafragma urogenital, y el cuerpo perineal. En cuanto a la función de la próstata, tenemos 2, la producción del líquido prostático y la función valvular. En cuanto a esta función valvular, si observamos la imagen en la diapositiva, vemos el músculo del esfínter interno de la uretra y el músculo del esfínter externo de la uretra. Durante el coito, para que este líquido seminal no se dirija hacia la vejiga, pues el músculo del esfínter interno de la uretra él se contrae y el músculo del esfínter externo de la uretra se relaja para que este líquido seminal vaya en dirección hacia la uretra distal. Exposición, mi nombre es Daniela Belisario. El antígeno prostático específico, o conocido por las siglas en inglés el PSA, esta es una glucoproteína de 33.000 Daltons y 240 aminoácidos. Esta se comporta como una enzima proteolítica producida, además de las células epiteliales glandulares en la próstata, también es producida en otras glándulas del cuerpo, como son las perianales, parouretrales, también en las glándulas sudoríparas, en la tiroides, en la placenta, en la mujer embarazada,
también en las mamas, en el endometrio y además puede encontrarse en la leche materna. Sus principales funciones es licuar el semen eyaculado para permitir así un medio para que los espermatozoides se movilicen libremente. También es útil para disolver la capa mucosa que se encuentra en el cuello uterino, permitiendo así la entrada de los espermatozoides hacia el interior del útero. Otra función potencial que él posee es que es un marcador tumoral que va aumentando sus valores en sangre. Okay. Continuando, causas de hiperplasia prostática benigna más comunes: el envejecimiento, antecedentes familiares, diabetes, enfermedad cardíaca, estilo de vida. Con respecto al envejecimiento, es poco frecuente que el agrandamiento de la glándula prostática cause signos y síntomas en hombres menores de 40 años. Aproximadamente un tercio de los hombres experimentan síntomas moderados a intensos a los 60 años. Con la edad se produce un aumento de la tasa de conversión de testosterona a dihidrotestosterona por la 5-alfa-reductasa, y la acumulación de hidrotestosterona produce proliferación de células y, por último, hipertrofia de la glándula. Con respecto a los antecedentes familiares, tener un pariente consanguíneo, padre o hermano, hace que el paciente sea propenso a padecer hiperplasia prostática benigna. El estilo de vida. La obesidad aumenta el riesgo de hiperplasia prostática, mientras que el ejercicio puede reducirlo. Con respecto a la diabetes y la enfermedad cardíaca, y el uso de beta bloqueantes en estudios ha demostrado que podría aumentar el riesgo de hiperplasia prostática. Fisiopatología de la hipertrofia benigna prostática. Esta viene dada por la obstrucción, que puede ser de tipo mecánico o de tipo dinámico. Las de tipo mecánico, bueno, si la próstata está aumentada de tamaño debido a la explicación etiológica anteriormente mencionada, esta va a producir una obstrucción en el canal de salida, que sería la uretra en esta porción específica. Consecuentemente, por aumento de la resistencia, se va a desarrollar una hipertrofia del músculo detrusor de la vejiga. Aquí lo tenemos seleccionado en rojo. Esto va a producir unos cambios dinámicos, ¿ok? Estos cambios dinámicos son cambios en la función de la vejiga. Finalmente, esto va a resultar en una retención aguda de orina, que es una emergencia urológica. Cuando hablamos de los síntomas, hay síntomas obstructivos y hay síntomas irritativos. Los síntomas obstructivos serían, por ejemplo, retraso en el inicio de la micción, hay también disminución del calibre y de la fuerza del chorro, hay un goteo postmiccional, pueden haber micciones intermitentes o prolongadas, pueden producirse una retención urinaria e una incontinencia por rebosamiento. Cuando hablamos de estos síntomas irritativos, estaríamos hablando de la polaquiuria, estaríamos hablando de la nicturia y de la micción imperiosa, de la incontinencia por urgencia. También podemos añadir un dolor suprapúbico. Este tipo de síntomas, si no se atiende, de no darse tratamiento, pueden ocurrir o presentarse complicaciones. Como ya lo dijimos, puede presentarse una retención aguda de orina, también puede presentarse infecciones urinarias, litiasis vesical o incluso una nefropatía obstructiva con insuficiencia renal. Ok, vamos a hablar con respecto a la escala internacional de síntomas prostáticos. Esta escala pues es un cuestionario internacional que está basado en lo que serían 7 preguntas con una numeración que va del 0 al 5, en donde 0 es muy bien y 5 es muy malo, y va relacionado con lo que sería la forma en cómo orina el paciente. Realmente esta es la principal herramienta para realizar un buen diagnóstico de lo que sería la hiperplasia benigna prostática. Estas preguntas se basan, por lo menos lo que es la primera, va relacionada en si hay una micción completa o incompleta. La segunda pregunta está relacionada con qué frecuencia orina el paciente. La tercera pregunta relacionada con lo que es la intermitencia. La cuarta relacionada con la urgencia. La quinta pregunta está relacionada a lo que serían los síntomas obstructivos para evaluar si este chorro
es débil o no. Lo que sería la sexta pregunta para evaluar síndromes obstructivos, en el sentido de evaluar el esfuerzo que tiene que realizar el paciente para iniciar la micción. La séptima pregunta evalúa el número de veces que se para a orinar en la noche el paciente. Y por último, la octava pregunta, que no entra dentro del puntaje, que va relacionada a lo que sería la calidad de vida. Con respecto a lo que sería el puntaje, de 0 a 7, tenemos que son síntomas leves, de 8 a 19 síntomas moderados y de 20 a 35 síntomas severos. Acá tenemos lo que sería la tabla, la clasificación, las 8 preguntas, como les había mencionado anteriormente, y la clasificación anteriormente descrita, del 0 al 5, siendo 0 el paciente que no presenta ninguna patología, y siendo 5 pues que presenta sintomatología. Y por último, la pregunta que no se toma en el puntaje con respecto a lo que sería la calidad de vida. Continuando con el diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna, vamos a tener que en la anamnesis, con los síntomas y signos que presenta el paciente, más el interrogatorio dirigido a una patología específica, se va a dividir en dos. Vamos a evaluar la obstrucción o el vaciado, que aquí vamos a ver la dificultad para iniciar la micción o vacilación, el flujo urinario débil, la micción intermitente, poliaquiuria, nicturia, sensación de vaciado miccional incompleto, retención urinaria o incontinencia por rebosamiento. En los signos irritativos de almacenamiento vamos a encontrar la urgencia miccional, la incontinencia por urgencia, poliaquiuria y nicturia. En el tacto rectal vamos a evaluar el tamaño de la próstata, la consistencia, la forma y el dolor a la palpación. El test internacional de síntomas prostáticos está constituido por 7 preguntas y aquí va a evaluar una serie de parámetros. Va a tener una valoración donde de 0 a 7 va a tener una sintomatología leve, de 8 a 19 los síntomas van a ser moderados y de 20 a 35 severo. También en la parte analítica vamos a evaluar en la bioquímica la urea, la creatinina y la hematología completa. Si la urea y la creatinina están elevados, entonces eso nos va a ir dirigiendo mucho más hacia el diagnóstico de una hiperplasia prostática benigna. Igual el antígeno prostático, si se encuentran elevados, también va a ser diagnóstico. La flujometría consiste en una prueba no invasiva que mide la facilidad o dificultad para la micción. Buenas, mi nombre es Antonio Daya y voy a continuar con el seminario. Ahora, con respecto a los métodos diagnósticos por imagen de la hiperplasia prostática benigna, tenemos en primer lugar la determinación del volumen residual postmiccional, ya que uno de los principales síntomas en la hiperplasia prostática benigna es la obstrucción al flujo de la salida vesical. Esto se calcula midiendo la altura, la anchura y la longitud de la vejiga que se tiene mediante una ecografía transabdominal. El residuo postmiccional en hombres es alrededor de 12 milímetros. Cuando hay 100 milímetros o más se considera anormal. Sin embargo, cuando hay volúmenes persistentes grandes, es decir, más de 200 o 250 mililitros, se orientan más a problemas de vaciado vesical por una alteración contractil del detrusor y por ende el tratamiento no resulta tan eficaz. En segundo lugar tenemos la citoscopía, que es una exploración endoscópica en la cual se introduce un tubo a través del medio uretral para poder ver la uretra, la vejiga urinaria. Esto nos permite tener una visión tanto del trayecto de la uretra como de la próstata, cuál es el grado de coartación o cierre de estos lóbulos prostáticos, el de la vejiga y la calidad de la misma vejiga.
Esto también nos ayuda a determinar en qué método vamos a utilizar para el tratamiento, ya que si falla el tratamiento médico, podemos utilizar una citoscopia para determinar el tratamiento quirúrgico. Por último, tenemos la ecografía transrectal, en el que se introduce en el recto una sonda que emite ondas sonoras de alta energía. Para este procedimiento se usa la persona tumbada de lado y las piernas flexionadas. Se pone una funda al aparato emisor de ultrasonidos, que es el transductor, y se introduce en el recto. Se toman las imágenes pertinentes en diferentes ángulos y se toman las medidas para calcular el peso de la próstata y otros posibles hallazgos morfológicos, ahí como lo observan en la imagen. Mi nombre es Siria Domínguez y hoy estaremos hablando sobre el tratamiento médico de la hiperplasia prostática benigna. Los medicamentos se suelen utilizar en aquellos pacientes con una sintomatología de leve a moderada. Para iniciar, tenemos a los alfa bloqueantes, que son medicamentos que relajan al cuello de la vejiga y a las fibras musculares de la próstata. Dentro de ellos tenemos a la alfuzoxina, a la doxazosina, a la tansulosina y a la silodosina. Como efectos secundarios, estos medicamentos pueden generar mareos y eyaculación retrógrada. Por otro lado, tenemos a los inhibidores de 5-alfa reductasa, los cuales disminuyen el tamaño de la próstata, ya que previenen los cambios hormonales que se producen el crecimiento de la misma. Por ejemplo, tenemos a la finasterida y a la dustasterida. ¿Cuáles efectos secundarios? Pues tenemos a la eyaculación retrógrada también. Si ninguna de las dos funciona por sí misma, el médico puede indicar una terapia combinada. Por otro lado, también se tiene al tadalafilo, el cual tiene estudios que sugieren a este medicamento que a menudo se administra para la disfunción eréctil. Tratamiento quirúrgico. ¿Qué está pasando aquí que el paciente llega a este nivel? Hay un fracaso de la medicación oral, lo que quiere decir que ya no es eficaz. Puede desarrollar otra sintomatología o empeorar su cuadro, como es el chorro miccional débil, dificultad para iniciar la micción, para mantenerla, urgencia de ir al baño. ¿Cuál es la mejor técnica a realizar? Bueno, estaremos hablando un poco acerca de eso. Existe la adenomectomía abierta, también conocida como el abordaje clásico. Esto está indicado en próstatas de gran tamaño. Se le debe indicar al paciente que se va a abordar la próstata mediante una incisión a nivel infraumbilical. Puede ser de forma transversal o de forma vertical. Como especie de una naranja, se va a retirar todo lo que es la parte del interior en donde este material se encuentra obstruyendo el paso y se va a dejar la corteza. En cuanto a la parte endoscópica, uretral o transureteral, aquí vamos a realizar una anestesia raquídea y se va a efectuar una resección transuretral de próstata. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, a través de este instrumental se va a aspirar y se va a fragmentar todo el contenido que se encuentre obstruyendo este paso. Otra técnica importante es la técnica del láser. A pesar de que esto puede ser tanto láser verde como rojo, todo depende de la luz que emitan, no tiene el poder de la aspiración, lo cual es importante para anatomía patológica. Y otra de las cosas importantes que hay que recalcar aquí es que no hay un método como tal 100% recomendado. Todo depende de la capacidad que tenga el especialista y con la técnica que él se sienta más cómodo. Muchas gracias.